Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos vivido ya una Semana Santa, hemos vivido unos días totalmente importantes y especiales para el misterio de la resurrección. Y precisamente los textos evangélicos que hemos venido recorriendo a lo largo de estos días nos permiten encontrar poco a poco la manera en que Cristo se hace presente en medio de los discípulos, en medio de las personas, precisamente dando muestra, dando testimonio de lo que Él había prometido, y era resucitar al tercer día, según las Escrituras, y según lo anunciado durante estos textos evangélicos un poco anteriores a lo que ya estamos viendo en este momento como iglesia, y como tiempo precisamente de Pascua. Es importante entonces que nos fijemos en este texto de Lucas que se nos presenta el día de hoy. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, a manera de un contexto próximo anterior, los discípulos ya vienen de haberse encontrado con Jesús, los discípulos de Emaús se han encontrado con Jesús, y si bien ustedes recordarán en este momento en sus casas, ese momento en el cual Él se sienta a comer con ellos, comparte la comida, y solamente al momento de partir el pan es que los discípulos notan que era Jesús y ya no estaba ahí con ellos. Sin embargo, había compartido las Escrituras, les había explicado desde Moisés, nos dice precisamente el Evangelio, les había explicado todo ello, y bueno, tal vez ellos no habían notado realmente qué era lo que sucedía. Ahora en este texto evangélico en el que encontramos el día de hoy, nos situamos en el momento en el que estos discípulos llegan a contarle a los otros que Jesús realmente ha resucitado, que Jesús realmente estuvo con ellos. Y es importante que desde ya marquemos digamos, el valor que sobresale dentro de este texto evangélico, y es la alegría. ¿De dónde surge este valor de la alegría? ¿De dónde surge también podríamos decirlo, casi que una virtud de la alegría? Es a partir del fruto que causa la presencia de Jesús en la vida de los discípulos, y en este caso, contextualizándolo, en la vida de nosotros, en la vida de cada uno de los seguidores o cristianos bautizados que, precisamente por la fe, hemos conocido a Jesús. Es entonces que encontrar este valor de la alegría, este fruto a partir de la presencia de Cristo en medio de nosotros, nos permite también dar un poco de importancia a la actitud que tenían los discípulos a partir del acontecimiento de la resurrección. Si bien en los textos anteriores ya nos hemos dado cuenta que ellos, bueno, tienen temor, tienen miedo, solamente hasta cuando Jesús se manifiesta es que sienten el impulso de salir, sienten el impulso de contar a los demás. Y tenemos entonces ahí tres actitudes que los discípulos, digamos, son las que marcan en sus vidas para tener ese impulso precisamente. Y vamos a resumirlo en tres verbos. El primero, ver, recordar y contar. Ver, ¿por qué? Es tan importante que los discípulos hubieran estado presentes en el momento en que Cristo fue crucificado, o por lo menos en el momento en que Cristo lo aprendieron, para que ellos se dieran cuenta que realmente lo que Él les había anunciado, que no iba a estar con ellos, que se tenía que ir, que este no era su mundo, que su mundo era allá arriba con el Padre. Y en ese momento que suceden todas esas cosas tan atroces, tan duras, por decirlo así, pues precisamente les permite a ellos ahora tener el contexto presente de decir, realmente murió y ahora resucitó. Al momento en que ellos también, en este evangelio que se nos presenta el día de hoy, ven las llagas de Cristo, pues les permite confrontar precisamente aquello que les habían contado y que ahora estaba de manera presente, pero ya no con el dolor, sino con la alegría, con la satisfacción que realmente había resucitado. Entonces, el hecho de ver para nosotros como seguidores, como discípulos, pues nos permite también tener la capacidad de comprender el contexto que nos rodea, y precisamente por ello entender como Cristo lo que sucede, entender como Cristo la actitud que podríamos nosotros realmente aplicar a lo que se nos pide
desde nuestro testimonio evangélico. La segunda palabra, recordar. No solamente basta con ver las cosas. Cuando nosotros hemos visto, detallamos o se procura detallar de manera acertada todo lo que estamos viendo, para que así nosotros al recordar tengamos las imágenes claras, las palabras claras. Y lo mismo le sucedió a los discípulos. A estos discípulos que Jesús se les ha presentado y llegan ahora a contarle a los otros, pasó esto, vimos al Maestro, estuvimos con Él, comimos con Él, nos dijo esto, esto, esto. Es porque han visto, han detallado, pero también su memoria trató de captar todo lo necesario para realmente dar testimonio. Es muy diferente cuando nosotros nos basamos en simplemente comentarios o de pronto en chismes y aumentamos las cosas para que la cosa como que quede mejor y entonces mi historia quede realmente espectacular y hombre, no. El testimonio evangélico, el testimonio cristiano, nuestra vida debe partir desde la verdad, desde la realidad y desde el recuerdo preciso de las cosas que han sucedido. Nosotros, precisamente, a partir de este ejemplo de los discípulos, debemos dar cuenta también de lo que hace Jesús en nuestras vidas. Recordar aquello que Él hace en nuestras vidas para poder contarlo, pero con la sinceridad. Y precisamente esta última palabra, contar. Bueno, hemos visto, hemos recordado, ahora contamos, pero teniendo presente la experiencia de Dios que sucede en nosotros, la experiencia que se hace presente en nuestras vidas con lo que somos, con nuestro contexto y sobre todo con el objetivo de ser testimonios. No tiene sentido que nosotros veamos, recordemos y contemos simplemente como algo productivo, como algo fantasioso o histórico. No, nosotros buscamos la palabra de Dios precisamente con el hecho de ser testimonios, con el hecho de encontrar respuestas en la palabra, de encontrar un poco, digamos, no diríamos la solución a todo lo que nos sucede, pero sí la luz que necesitamos, la luz que precisamente en este tiempo pascual Cristo permite ver en nosotros, permite traspasar en nosotros, trascender en nosotros. El contexto de la Pascua, de la resurrección, nos permite a nosotros, de manera casi que lógica, trascender también con Cristo. ¿Por qué? Porque si bien la vivimos cada año celebramos la muerte y resurrección de Cristo, si bien, pues también tenemos la posibilidad de nosotros replantear nuestra vida, de tener presente que nuestro testimonio es lo que realmente basa nuestra fe, basa nuestra vida, nuestra existencia. No tiene ningún sentido que nosotros vayamos por la vida simplemente haciendo nuestro papel de cristiano con lo axiológico. Lo axiológico debe traducir lo que hay interiormente en nuestras vidas, lo que hay interiormente en nuestros corazones. Entonces no nos olvidemos de ver, de recordar y de contar, de ver la palabra, de recordarla y de contarla, para que así muchos de las personas que nos rodean pues también reciban ese testimonio que Cristo nos da diariamente en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.